Hola, 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 buenas. hola. Le he cogido el relevo a Corny. Vamos a ver cómo Miguel habla de OWASP en Kubernetes, como esta tecnología que hemos oído tanto, ¿no? Y que mucha gente desconoce. Entonces, bueno, pues nada, todo tuyo, Miguel. Vale, muchas gracias. Nada, lo primero de todo agradecer a KC de Spain. El año pasado ya estoy por aquí hablando de tema de seguridad también, pero más enfocado en sandboxing, Gvisor y todo eso. Y este año pues es enfocado en OWASP Kubernetes y todo lo que engloba, ¿no? Trabajo como investigador de seguridad, ¿vale? En Sysdig y llevo los últimos 7, 8 años, he ido cambiando un poco el foco, ahora estoy en este mundo de Cloud Native, aunque antes trabajaba mucho más en sector financiero, machine learning, biometría, etcétera. Y ahora pues dando charlillas de este tipo o más tema Blue Team, analizando threads y tal. Y bueno, espero que os parezca de interés, que si no conocíais OWASP, pues lo conozcáis. Si no lo habéis visto nunca en aplicado en Kubernetes, pues es un poco más. Y os llevéis eso para casa. Ay. La charla voy a intentar ir rápido. No hay demos de todo, porque si no, necesitaremos como 4 horas para verlo todo. Pero sí que quiero dejar los cimientos bien y mi opinión sobre todo, porque al final es un proyecto donde se puede contribuir, evidentemente, y es posible que tengáis diferentes puntos de vista, etcétera. Y yo quiero dar el mío sobre cómo está organizado, etcétera, el top 10 y qué es esto de OWASP Kubernetes, por qué estos riesgos en Kubernetes son tan importantes o por qué se priorizan de este modo, en qué se basa, etcétera. Y cuáles son, al final, pues vamos a ir uno por uno viendo estos riesgos y cómo podemos protegernos frente a ellos, qué medidas de seguridad o qué podemos implementar para no quedar expuestos, no tener ningún incidente de seguridad que nos afecte de gran manera. Entonces, antes de nada, pues, ¿qué es esto de WASP? Cuando hablamos de Kubernetes, Cloud Native y metemos la palabra seguridad, siempre viene a la cabeza, ¿no? Las 4C de Cloud Native Security, donde va por capas como una cebolla, donde si estás en un proveedor de servicio, por ejemplo, de la nube para tener tu clúster, pues tienes que configurarlo de manera segura y diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero esa es la primera capa. Después tienes el clúster, que es donde nos vamos a enfocar. La mayor parte es a partir de esta capa, no tanto la más grande. Que el clúster esté bien configurado. Es lo que vamos a ver en Kubernetes OWA, aunque tocamos un poco de container and code, ¿vale? Donde pues serían contenedores que no se corra los contenedores con más privilegios de los que debería o que el código sea seguro, no tenga vulnerabilidades o dependencias vulnerables. Eso lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Pero la idea, ¿no? Es que esto nos viene a la mente y existen unos checklists o compliance, lo que se llama muchas veces este CIS benchmark, que es muy típico en proveedores de cloud. Y evidentemente también tiene uno en Kubernetes, donde básicamente te dice los controles mínimos que debes tener para tener un mínimo de seguridad, ¿no? Ahí este año, creo que en la KubeCon sí que se habló sobre que compliance is not security o similares, que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Esto es un mínimo, pero nada te asegura que tú sigas estos frameworks y no recibas ningún ataque. Es más, hace poco con lo de PCI, las tarjetas, pasó algo parecido, ¿no? De una empresa de la compliance y guardaba los datos de una manera que no debería haber cumplido, ¿no? La regulación. Entonces es un poco es interesante este tema de compliance. Y además, como ves, hay versiones y cada versión tiene su CIS benchmark para que hagas tu checklist y veas que si cada control lo cumples y de esta manera tener ese mínimo de seguridad. Pero no te habla muy bien de qué cheque es más probable, qué son los ataques más comunes, qué problemas puedes tener aún cumpliendo con todo esto. No tienes información, por así decirlo, del atacante. Y es bastante importante aprenderse de ellos, ¿no? Y es donde entra, por ejemplo, la matriz de Mitre, que además tiene una específica para containers, donde tenemos las técnicas y tácticas que utilizan los atacantes aquí a la hora de vulnerar un servicio, una aplicación o una empresa, qué pasos han de seguir en orden de tácticas, ¿no? Porque casi siempre empiezan con el initial access, consiguen credenciales de una manera u otra, consiguen el acceso, qué ejecutan dentro, cómo logran la persistencia
Y como ves aquí está muy centrado en contenedores. Y esto viene muy bien para mapear, ¿no? Si yo realmente estoy cubriendo todos estos threads que pueden ocurrirme. Estoy protegido ante escape to the host, los escape containers, estoy protegido para alguna parte de persistencia, de scheduling, o es posible hacer network discovery dentro de mi clúster. Ese tipo de cosas vienen aquí definidas y están basados básicamente en datos reales de atacantes, ¿no? Y cualquiera puede contribuir a ello y es una información muy, muy valiosa a la hora de saber si realmente estamos seguros o no. No existe tanto un checklist como tal, pero sí que hay servicios o productos que te pasan como un, oye, pues para la tabla emite tendrías estos checks o no. Y llegamos a WASP, que es otro framework. Vale, pues siempre hemos oído hablar de WASP como algo de aplicación web, ¿no? Si tú estás empezando en seguridad, seguro que lo has oído. Y hay multitud de contenido, laboratorios, podéis hacer mil cosas con ello, pero siempre enfocado en web, ya que es open source, está soportado por la comunidad. Además, cambió hace poco la parte organizativa de ellos. Y al final hay diferentes partes, van a leer dentro de WASP o WASP Top 10 es una cosa, hay más cosas allí dentro, como cheat sheets y tal, pero la que nos lleva hoy es el Top 10. Y evidentemente en lo que es WASP Top 10 de toda la vida, pues estaría los típicos SQL Injection, Broken Authentication, Cross-Site Script, este tipo de cosas, pero ahora hay una tendencia, ¿no?, a crear este tipo de tops para diferentes entornos, ¿no? En este caso Kubernetes, como apunte, así como curiosidad, con todo este boom de la inteligencia artificial, existe un top 10 de LLMs o modelos generativos del lenguaje, donde se ven los riesgos que tienes si estás desarrollando un modelo, que también me parece bastante interesante. Y la idea es esa, es crear y dar con ese conocimiento a cualquier persona que esté interesada en seguridad, qué top 10 de riesgos puedes tener en tu Kubernetes ordenados por probabilidad, por así decirlo, con lo probable que o no que sea cada uno de estos riesgos, ¿no? Y lo tenéis está disponible en la web, ¿no?, de WASP, y la idea que vamos a dar esta charla es ir uno por uno, ¿no?, viendo cada uno de ellos y viendo cómo podríamos solucionarlo, ejemplos. Aquí tenéis en este diagrama un poco cada riesgo dónde aplica o en qué componente. Y podríamos pensar, claro, que muchos de los riesgos van a ir implícitamente en componentes del clúster, pero no son los más prioritarios o ordenados en la primera parte, ¿no? Sino casi todo recae en la parte de aplicaciones y el despliegue de estas aplicaciones de manera correcta, o del tema de supply chain, más que de que tengas problemas en componentes como etcd o el controller o el kube-proxy, etcétera, o el ingress. Se enfocan casi siempre en las aplicaciones o en la API de Kubernetes. Y por ir a ello, pues el primero de todos sería Insecure Workloads Configuration. Iremos en detalle cada uno, ¿vale? El segundo es el Supply Chain Vulnerabilities, Overlay Permission Reback o Role-Based Access Control, el Policy Enforcement o forzar a que las políticas se cumplan, básicamente, no loguear correctamente, inadequate login. Esta es similar, ¿vale?, a WASP tradicional, el Broken Authentication, tener expuestos cosas que no deberías o una autenticación pobre o las credenciales por defecto en tus servicios, pues aquí ocurre lo mismo. Tema Network Segmentation, Secret Management y Misconfigured Cluster Components o Vulnerable Kubernetes Components. Y esto es los 10 retos, pero lo importante es por qué son importantes, ¿no?, en qué se basa o qué datos tenemos ahora mismo así para saber oye, ¿por qué este es más antes que este otro? O el orden que se sigue o cómo se crea, ¿no?, esta lista. Aquí los datos los voy a coger de un reporte que hicimos en Sysdig, ¿vale?, donde analizamos varios cientos de miles de contenedores y vimos un poco cuál era la tendencia. Y en principio los contenedores no suelen durar más de 5 minutos, eso está bien, es la idea, ¿no?, de que los contenedores sean efímeros, no queremos tener algo que perdure por siempre, aunque es un problema a la hora de hacer un forense o hacer incident response. Si ocurre algo dentro de ese contenedor, es posible que si no tenemos
el login adecuado, perdamos la información de lo que ha sucedido y se repita en el futuro, ¿no? Entonces es importante la parte de login. Otro tema interesante es el de las vulnerabilidades. Aquí también ha habido una charla y ha habido bastante tema de conversación sobre los escáneres y si realmente son tan útiles, ¿no? Porque si tú tienes un escáner de una imagen, un contenedor y te saca 100 vulnerabilidades y de esas 100 90 son high o critical, tú tienes que resolverlas todas. Y no hay manera de priorizar y que eso escale en ningún sitio. Entonces, muchas empresas tienen ese problema en cómo priorizo, porque yo escaneo muy bien, yo tengo muchísimos resultados, y no soy capaz de gestionar cómo actualizo todo a todas horas, todo el tiempo y sale una nueva y me afecta todo el despliegue, etcétera. Entonces aquí sí que es algo más complicado de gestionar, pero evidentemente tienes que hacerlo. Otro problema es cuando tú haces un escáner y no tienes resultados, que sueles dudar de si el escáner está funcionando o no, pero eso es otro tema. Pero es importante el entender esto para por ejemplo, el punto 2, ¿no? Que es el supply chain. En el tercero, yendo otra vez al tema supply chain o dependencias, si analizáramos, hay bastantes análisis sobre Docker Hub y otros public registries, pero el de Docker Hub es como el más amplio, es tipo Android, cuando hacen análisis de las APKs o las aplicaciones en el market de Android, encuentras de todo, pues aquí pasa parecido, ¿no? Hay un montón de problemas a la hora de que contenedores sean muy similares al que tú quieres desplegar, muchos engines que no son realmente engines, con organizaciones con nombres similares, usuarios, imágenes, todo eso lo hace lo más similar posible para que haya un fallo humano o puedas logres acceso a ese registro y puedes modificar la imagen y no vas a poner una que sea muy obvia, ¿no? Ese tipo de cosas pueden suceder y vimos que varios miles de imágenes tenían problemas como cryptomining, tenían dependencias o proxies para conectarse o backdoors o mil tipos de... Muchas incluso son pruebas de concepto para ver si funcionan o no y de repente sacan una y tiene millones de pools. Entonces, la parte de Docker Hub es bastante interesante y salen reportes yo creo cada 6 meses, cada año sobre lo que hay dentro, ¿no? Igual que Android. Y por último, el primer caso y que es por el que es el más probable y el más problemático de todos es que la gente sigue desplegando o corriendo contenedores como root o con los máximos privilegios, lo que es un problema de seguridad bastante grande porque facilitas el trabajo a los atacantes, ¿vale? Porque uno de los objetivos que tienes y logra acceder a o desplegar o tener una cell dentro de un contenedor que tenga un Nginx, un servidor web. Lo primero que va a hacer es elevar privilegios. Como hemos visto en la tabla en Mitre, hay unas técnicas para lograrlo, pero si ya realmente ya root, una vez logras hacer, no necesita hacerlo, va a ser más invisible y puede escalar a controlar el host o escapar del container, como es más comúnmente llamado, sin necesidad de hacer nada, ya lo tiene. Por lo tanto, este es el motivo o principal motivo de que en el top 1 sea Insecure Workloads Configuration. Y en resumen sería, bueno, pues tenemos un clúster de Kubernetes que realmente la expectación es que todo va a ir bien. Ya no hablo de tener 1000 servicios en Cloud Native gigantescos y que tengas que ir conectando unos con otros y que todo funcione, sino que encima tienes que preocuparte, ¿no? De que sea seguro, de que los componentes estén actualizados, de que todo se esté desplegando de manera correcta. Es un poco la parte de abajo, ¿no? De un poco de terror. Y bueno, ¿qué tienen en común estos riesgos? Para mí, y esto es opinión propia, los he agrupado en 3 áreas, ¿no? Porque son muy diferentes los grupos, o para mí tienen un rol claro, que es la parte de misconfiguration, donde digamos que es lo más probable casi siempre que el ser humano falle o que tengamos un error. Y el primer método sí que estoy totalmente de acuerdo, que sea correr los contenedores como root. Luego iría a configurar de manera incorrecta los componentes del clúster, exponiendo cuando, por ejemplo, Kubelet o la API de Kubernetes o cosas así,
podría estar dentro de Insecure Workloads, pero en principio es más el componente en particular. Tema del role-based, se suelen dar más permisos porque al final puede haber problemas más de visibilidad o de lateral movement más que de elevación, pero es algo que es más sencillo, ¿no? Si no funciona, da permisos y ya está, pero suele ser más por error y network segmentation. Por otro lado, está la rama de visibilidad y monitoring, por así decirlo, de que tengo las medidas adecuadas o los servicios adecuados para hacer login dentro de o loguear todo lo que está ocurriendo en el clúster. Estoy forzando las políticas de seguridad que tengo para que estén funcionando correctamente o cómo estoy gestionando los secretos. Aquí dentro soy capaz de ver que los secretos están realmente cifrados o no estoy cifrando cuando los estoy almacenando. Y por otro lado, estaríamos dentro, el último, de lo que es puramente, ¿no?, seguridad o donde vienen los problemas más grandes, que serían el supply chain vulnerabilities, que por supuesto es uno de los más comunes y cada vez más se tiene más en cuenta. El broken authentication, que viene de lo WASP tradicional, ¿no?, que es el acceso a los servicios de manera correcta, o los componentes vulnerables, que esto parece que no es muy común para el top of WASP, pero en mi opinión yo creo que sí que es, sobre todo cuando es algo tan vivo que se está actualizando continuamente y veremos en el feed de System CVS de cada uno de ellos. Sí que es posible que si no estás actualizando tu clúster a las últimas versiones o estés pendiente de esto, es posible que algún componente se te quede, provocando a lo mejor pues, que sea posible elevar privilegios dentro del contenedor o similares. A eso tendremos una demo. Y sin más, vamos a ver el primero de ellos. Como decía, afecta a las aplicaciones y es problema del DevOps, ¿no?, que despliega aplicaciones, pues sí, permitiendo o con el flash de privilege o con las capabilities con demasiadas capabilities o con el deployment con el privilege a true. Además, configuras en vez de read-only que permita escribir en el root file system. Hay medidas, ¿no?, que, oye, pues que no pueda escribir y así evitas que pueda montar en cualquier cosa dentro del contenedor para poder escapar o similares, al igual que no utilizar imágenes gigantes, ¿no?, sino imágenes más pequeñas, más slim, para evitar tener dependencias o más problemas en la imagen. De esto hay bastante documentación. Yo he cogido aquí dos. Hay un vídeo de Breaking Containers que hay 3 ejemplos de mi excompi Daniel Simeonato, donde explica muy bien 3 ejemplos de cómo escapar del contenedor y por otro lado, en el artículo de Stefano, es ya enfocado en capabilities y no tanto en el privilege. Porque básicamente ya si tú tienes un contenedor con las capabilities con capsysadmin es como si fueras privilege, aunque realmente se hizo para que pudiera ser más tener más detalle en las capabilities que ibas añadiendo y evitar que fuera o root o no root, ¿no? Pero si seguimos dando capsysadmin es como si dieras root. Y aquí tengo un vídeo que creo que lo puedo hacer en un segundín, no se va a romper nada. Y ¿se ve bien? Yo creo que sí. Vale, sí. Estamos dentro de un clúster, ¿vale? De Kubernetes. Vamos a hacer get pods, donde es un clúster en vanilla. Y lo que queremos ver es las diferencias, ¿no? Si directamente desplegamos Kubernetes, el deployment con o sin privilege. Está en mi cara, pero en principio ahí pone privilege. Privilege a false. Si aplicamos este deployment, el pod no puede ver lo que hay fuera, básicamente porque no es root. Cuando nosotros nos conectamos, somos root dentro del contenedor, pero no tenemos privilegios fuera, ¿vale? Aunque ponga root es un poco fake. Si hacemos un ls de los dispositivos o intentamos hacer ver del sistema de directorios que tenemos, pues podemos ver que está etc host o que tenemos x servicios, y si yo intento montar el file system de host dentro de dev, ¿vale? Que es
técnica más habitual que se utiliza a la hora de hacer el escaping, pues básicamente no vamos a poder porque te dice, oye, no puedes aquí montar o en ese device porque no existe, etcétera. Borramos el deployment y si lo hacemos lo mismo con uno privilege a true, es el mismo pod, ¿vale? Esto está cogido de la documentación de Kubernetes. Tenéis el ejemplo, los ameles y todo el tutorial sobre esto. No es magia. Básicamente lo que quiere el atacante es como si hicieras esto directamente. Se me olvida ahí el bus. El LS es igual, ¿vale? El file system es el mismo, pero si yo miro los devices que hay dentro, pues puedo ver como si estuviera en el host, ¿vale? Todos los que tengo ahí. Y si yo hago el mismo proceso de crear la carpeta dentro de TMP para el host file system y montar en esa carpeta el file system de root, cuando yo liste los ficheros que hay dentro de ese host file system, pues tengo el file system de host de manera súper sencilla. Pero os digo, esto es trivial, ¿vale? Esto no es magia, es simplemente si correr los controles con más privilegios de los que debería, le estés facilitando a un atacante que logre una shell dentro del clúster, pues hacer este tipo de cosas. Y vuelvo a repetir, lo más probable, ¿vale? Si estáis trabajando, es lo más probable que ocurra es que alguien, perdón, que alguien despliegue un contenedor con más privilegios de los que debería y eso haga que todo caiga sin mucho que podéis hacer, más que detectarlo, ¿no? Vamos al segundo de ellos, donde estamos en supply chain, bastante interesante si estáis en esto porque afecta a diferentes partes, como podéis ver, a las aplicaciones, pero también al registry o al sistema operativo del host. Y hay diferentes, por así decirlo, maneras de poder solucionar esto, ¿no? Al final, el contenedor encapsula todas las dependencias y tenemos que escanear ese contenedor, como hemos dicho antes, para ver cuántas dependencias tiene. Como hemos visto, los datos dicen que el 80%, 80 y pico por ciento de las vulnerables van a ser high o privilege o critical y es complicado de manejar, ¿no? Por otro lado, tenemos el registry, estamos protegiendo el registry, solo nosotros podemos subir imágenes, puede subir más gente, estamos en uno público. Y luego está el sistema operativo, que es lo que ha pasado el último, sobre todo el año pasado, con todo el tema de kernel, que se estaban enfocando más porque afectaba a todos los contenidos que estaban corriendo en ese kernel. Y un poco por dar una solución lo más global posible, es donde aparece el tema de firmas y verificación de firmas. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer es, yo tengo una imagen, puede ser de Docker Hub, puede ser de mi registry privado, ¿vale? Y tengo esa imagen y yo quiero firmarla porque ha pasado unos procesos de scanning o auditoría, ¿no? De que ese contenedor pues no tiene dependencias críticas o de alta o high, ¿no? Y una vez la tengo firmado, ¿qué hago con ese contenedor? Pues tengo que verificar cada vez que despliegue esa imagen, aunque sea un snapshot, ¿no? Yo sé que está segura hoy, no sé si será segura en 2 meses, pero es una manera de tener como un inventario de imágenes que sí que puedo utilizar. No es nada raro ni loco, ¿no? Y luego con servicios con Cosign o con OSEG es cómo gestiono este tipo de firmas y cómo puedo editarlas. A través de la Mission Controllers es donde voy a poder hacer el enforce de la policy de solamente permito desplegar imágenes que estén firmadas, pero eso iremos después en la parte del 04. Pero aquí tenéis un artículo, ¿vale? Donde explicamos esto de Guillermo Palacio. Y es una manera, ¿no?, que tenemos de poder protegernos frente a esto. De, oye, pues me han metido una dependencia que es vulnerable, pues necesito escanearla, detectarla, actualizar si es necesario, volver a firmar, volver a pasar este proceso. Y es una manera que es lo más sencilla de que en el caso de que estén inyectando, por ejemplo, que vimos imágenes que no son realmente lo que deben ser como en Docker Hub, pues podemos decir no, solamente las que estén firmadas y si el atacante, mientras el atacante no tenga en su posesión poder firmar, que eso puede pasar, ¿no?
es cuando son ataques más complejos, pues estoy protegido frente a ello. Y ahora tengo un par de vídeos. Uno es bastante gracioso, el cosine, pues rapidísimo. Sí. Se ve arriba, a ver si empiezas. Vale, aquí ya está instalado el cosine, ¿vale? Esa es la versión. Y básicamente lo que vamos a hacer es validar que el binario QCTL es el que es el oficial. Ya ni siquiera yo puedo, ya no solamente con contenedores, también con mi propio clúster y mis componentes del clúster. Entonces, aquí ya tenemos clonado el repositorio de cosine, lo tenemos instalado, la versión 2.2, y lo que vamos a hacer es, vale, dame los binarios oficiales de Kubernetes de kubectl. Y quiero, lo tenemos aquí en esta carpeta, y lo que quiero es verificar con cosine, esto es lo mismo, está la documentación, no es algo loco. Pero lo que queremos es verificar con cosine estos binarios, si son realmente los que nos dicen, ¿no? Desde Google. Y vemos aquí abajo, verify. Okay. Vale. Algo interesante aquí que vimos, Daniel y yo, es que si quieres verificar el API Server, hay una versión o hay versiones que no tienen Google la firma. Entonces tú cuando intentas hacer la de la 1.28.2, te dice, oye, hay un error, no machean las firmas. Y no es porque no macheen, sino que es que no tiene la firma para poder comprobarla. ¿Vale? No es capaz de verificar desde el endpoint, en cambio, si cambio la versión a la 21 creo que era, sí que soy capaz, ¿no? Entonces, es posible que tú quieras comprobar componente a componente de tu clúster si son los que reales o me han inyectado uno que no debería, y te puedes encontrar con que el propio Google no tenga las firmas de esa versión. Y aquí es conocer que es una muy, muy rápida, con Helm podemos añadir el repo e instalar conocer de manera muy rápida, ¿vale? Dentro del clúster, no tiene más complicación. Lo tenemos dentro del namespace, espera por aquí. Vale, tenemos el servicio, ¿vale? Que es el que va a decir, vale, me llega un nuevo contenedor, ¿cómo lo gestiono? Depende de la política, tengo los replicaset, deployment y los tres pods corriendo todo en el namespace de conocer. Y lo que hacemos es, oye, quiero correr una imagen de Docker, que es Hello World. La clase lo vacó porque no le hemos puesto que se quede ahí pensando. Y aquí tenéis, si intento correr la imagen sin firmar, ¿vale? Esta imagen está subida aquí y está sin firmar. Me dice, oye, Conosec te está diciendo, el webhook te está diciendo, oye, no puedes correr esto porque no está firmado, ¿vale? Entonces, esto lo que te está facilitando es esa segunda parte. Yo estoy firmando mis imágenes con cosas y con eso soy capaz de verificar las firmas. Si utilizáramos con algo firmado, como la de Docker que sí que está firmada, pues sí que podemos desplegarla sin problema. Nos ha olvidado aquí el slip o lo que sea para que no dé crash backup, pero la idea es que puedo desplegar imágenes que sí que estén firmadas, no las otras. Vale. Rollback, Access Control. Aquí lo que os he comentado, suele pasar, el error común es, bueno, me falla algo, doy todos los permisos y fiesta, y es bastante similar a por ejemplo, los permisos de IAM, de AWS, ¿no? Oye, te doy todo acceso a todos los servicios o a este servicio asterisco y ya está, ¿no? Y entonces existen herramientas que están pensadas, ¿no? Para ver si hay algún riesgo cuando tú estás dando demasiados permisos y que esto afecte a la API de Kubernetes, que es la que está gestionando el rol, ¿no? De cada servicio que está dentro. Existen pues Crane o Kubiscan o Reback Audit, que lo que hacen es eso, auditar, cogen cada rol, ven hasta dónde pueden llegar y si ven que es demasiado, pues te salta una alerta y tendrías que cambiar esto. No te dice cómo, ¿no? Solamente es una manera de visualizar. Aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Lo que saldría aquí con Reback Audit, de, oye, se ha creado este pod, tiene permisos para crear pod de este cluster role o este cluster pod, perdón.
enumerando los roles en riesgo. Este tiene permiso para listar secretos, para etcétera. Esto te está avisando y ya tú lo gestionas. Una charla muy buena de Jimmy Mesta en la Kubernetes de este año sobre toda la parte de entender cómo funciona la utilización en Kubernetes. ¿Vale? Y aquí hay un ejemplo de dentro de Airback 101, ¿no? De pues tengo que tener como cluster role, qué valores quiero, qué labels le pongo, qué puede ver esto aquí o no, ¿no? Y hay una broma muy maja, ¿no? De Yankee Water, de que todos estamos hechos de estrellas, pero tu rollback no debería serlo, ¿no? De nuevo, no deberías tener asteriscos por todos sitios, porque luego vienen los problemas. Aquí es básicamente el admission controller, ¿vale? ¿Cómo hago para forzar que las políticas como solo despliegan imágenes firmadas sean las que se puedan desplegar o que vengan de este repositorio o etcétera, etcétera? O una manera de automatizar estos procesos, pues con una mission controller es donde te tienes que pegar para gestionar de manera individual cada uno de los clusters, ¿no? Y hay herramientas como Kube Management o OPA, ¿no? Para poder gestionar esto de una manera más sencilla. Y poder, mejor, que si tienes varias instancias, pues que puedas controlar no tengas que ir controlando uno por uno, sino todos de una vez. Y que además, pues hay herramientas de monitorización para auditar que realmente no se está exponiendo nada dentro de estas configuraciones, etcétera. Pero esto es básicamente que la Mission Controller te está protegiendo de todo este tema. Y hay charlas, etcétera, sobre esto. Damos por la mitad, ¿no? Que es la parte de login, donde aquí entran diferentes herramientas, por supuesto. Hay que intentar monitorizar qué está ocurriendo dentro del clúster, qué está ocurriendo entre tus aplicaciones o cómo está el host, ¿no? Que es donde estamos operando. Y para ello existen herramientas dentro del Cleanity, como Prometheus, Grafana o Falco, donde nos permite monitorizar todo lo que está ocurriendo de una manera más por una monitorización más enfocada en alta disponibilidad, en uso de recursos, costes, etcétera, pues, Prometheus o Grafana, y una manera más enfocada en seguridad o alertas, donde queremos ver qué está ocurriendo, si hay algún evento que es sospechoso, pues tenemos Falco, ¿no? Como una cámara dentro del clúster que nos detecta estos threads en runtime, ¿no? Comprobando y con reglas, ¿no? que está ocurriendo a través de un plugin. Aquí tengo otro vídeo, pero tenéis un laboratorio que está abierto, ¿vale? Desde la web de Falco. Se puede entrar. Pongo ahora en un segundo. Falco es un proyecto de la Cloud Native, ¿vale? Open source. Y que podéis jugar con él. Y dentro de trainings tenéis aquí este de aquí, ¿vale? Son 2 horas y lo podéis utilizar y probar cuanto queréis. Y el de Falco One también está muy bien, que tiene un challenge al final para aprender a detectar esto, pues con malware, con XMRig y ver cómo detecta Falco y cómo detecta Prometheus. Yo tengo aquí un vídeo porque si no se nos iba un poco la hora. Vale. Donde vamos a desplegar Falco, vamos a desplegar el miner y vamos a ver cómo detectamos el miner sin la parte de Prometheus. ¿Veis? Aquí tenemos las instrucciones, cómo instalar Falco. Pues con Helm fácilmente añadimos el repo de Falco Security y decimos, vale, actualiza el repo, crea el namespace y instala Falco. Y usa el driver de VPF, ¿vale? Simplemente. Y el TTI a true para que los eventos se vean lo más rápido posible, ¿vale? Está desplegado, tenemos que esperar un poco a que los pods estén corriendo. Vamos adelante, está iniciando, running. Vale, y aquí podemos ver los logs dentro de esto. Si sabéis de Falco, ya sabéis cómo funciona. Si no, os recomiendo cualquier charla de Falco donde os explicarán todo en detalle, porque si no perderíamos mucho tiempo, pero la idea es que está desplegando versión 0.36, la configuración está aquí, donde dice pues, el driver que tiene que utilizar, las dependencias, etcétera, los plugins ahora que tiene.
Aquí tenemos las Falco Rules, que coge las de por defecto, podríamos añadir las que quisiéramos. El tamaño del buffer, 8 megas, que es donde va a ir recogiendo los eventos del kernel y va a poder analizarlos y pasarle las reglas para ver si se detecta algo. El web server, carga este está diciendo, oye, habilito los recursos de las syscalls, no del cluster de Kubernetes, sino los de syscall, y la proof es de VPF, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es correr un alpine y decirle que se quede durmiendo en infinito. Tengo ahí el pod corriendo y básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Si yo me conecto a un pod como alpine, realmente no debería estar creando una shell, ni esos contenedores no están pensados, ¿no? O un indicio que podríamos detectar como malicioso, ¿no? Es que, oye, alguien se ha conectado, una shell ha spawneado dentro de mi contenedor. Pues Falco te lo da al instante, ¿no? Es decir, oye, dentro de mi clúster alguien ha desplegado el contenedor, ok, pero alguien ha hecho exec dentro y ya tengo la primera alerta, ¿no? Como notice. Lo que vamos a hacer ahora es descargar XMRig, básicamente para ponerlos a minar dentro, ¿no? Y aquí minamos, dejamos un poco. Aquí realmente, si tuviéramos la parte de Prometheus, pues veríamos que la CPU del contenedor ha pegado un spike. Y aquí tenemos otra vez la segunda shell, que es cuando me he vuelto a conectar dentro del Alpine. Y la ejecución crítica, ¿vale? Es crítica este aviso, va a ser en rojo, si te usáis Falco Sidekick, donde se ha ejecutado un binario que no es parte de la imagen y tenemos la información en el prosec de que es XMRI, etc. Por lo tanto, con estas medidas, ¿no? Con Falco, Prometheus u otras herramientas, necesitamos algo, básicamente, para poder monitorizar correctamente el clúster y que si sucede algo, pues tener la alerta temprana, por así decirlo, ¿no? Pasamos a Broken Authentication, donde está pensado, ¿no? Más a nivel de aplicación, pero aquí puede pasar. La parte de Force MFA se hace por defecto, ¿no? Si está no servicio de aplicación web, pues necesitamos forzar la MFA. Vale, minutos. Gracias por eso. Y Airbag o Enforce the Password para las aplicaciones que estemos exponiendo, como el Kubernetes Dashboard. ¿Y por qué pone esto? Porque no es algo de hace poco, sino hace 5 años pues ya había problemas porque el dashboard se exponía por defecto y encima exponía las credenciales de la nube a la que está conectada el proveedor del servicio en plano, ¿vale? Entonces, si exponías el dashboard, el atacante era capaz de conectarse, no tenía credenciales y podía acceder sin mayor problema. Y esto, si os contamos a día de hoy, sigue habiendo dashboards abiertos, aunque por defecto ya no se expongan las versiones nuevas. Estos, además, sabemos que son versiones anteriores o de prueba o a lo mejor son sandbox o honeypots, ¿no? Pero realmente salen muchos resultados para algo que ya está en desuso, por así decirlo. Y llevo tiempo trabajando en esto de los servicios expuestos y tal, y da igual el servicio que cojas que siempre van a aparecer. La parte de network, voy a ir muy rápido. Aquí aparece la parte de pods o Istio, cómo gestionar las redes dentro del clúster. Es donde más servicios creo que, o proyectos hay dentro de la CNCF, ¿vale? Y está la Calico y Cilium, está Istio, y es un poco cómo se gestiona internamente, qué aplicaciones se conectan con cuáles, cómo despliego los entornos de manera aislada, pero duplicado. Pero vamos, si queréis más, ayer habló Vicente sobre todo esto, hizo una masterclass de toda la parte de network, así que espero que la hayáis visto y si no, cuando las publique os lo recomiendo, porque nos va a explicar mejor que yo, ¿vale? Todo esto, porque como veis, cada uno de estos riesgos da para una charla entera, por lo que lo dejo hasta ahí. La parte de Secrets Management, la parte de TCD, básicamente, donde fuerza o a partir de unos 7 ya soporta que se cifren, perdón, los secretos cuando se almacenan, ya que si no, se están en plano, porque base64 es una codificación, no de cifrado. Evita todo lo posible compartir las credenciales, evidentemente, y usar mínimo privilegio, otra vez como Airbag. Y Falco te permite mandar alertas a diferentes sitios cuando hay algún
leak de este tipo o detecte que hay algún proceso en etcd que no debería ocurrir, ¿no? Que alguien se conecte a etcd o similar. La demo es muy cortita. Es básicamente comprobar que etcd, la paso súper rápido y así terminamos. Creamos un secreto, ¿vale? Que es Super Secret Pass y lo que hacemos es nos podemos conectar dentro de etcd porque al final se guarda en ese componente del clúster. Si yo soy capaz de conectarme a ese pod y a ese container, soy capaz de listar, perdón, aquí, soy capaz de listar los secretos de los servicios o las claves, ¿veis? Aquí yo podría decir, vale, pues aquí tengo el service account, el root CA del publisher, del account controller, service controller, tengo aquí todos los tokens, etcétera, ¿vale? Y la gracia es que yo soy capaz de decir, vale, ahora ya sé dónde está el secreto que quiero buscar, dame el default y me dice, vale, el secreto está aquí y mi secreto por default es este y podría utilizarlo para impersonar ese servicio, por ejemplo, ¿vale? Y vamos llegando al final. La configuración, mala configuración de los componentes. Aquí es un caso bastante obvio. Ahora mismo nadie expone Kubelet anónimamente. Se pueden buscar en Sodan, pero diría que el 90% son honeypots de empresas que lo que hacen es abren eso y esperan a que alguien despliegue un contenedor malicioso y lo analizan. Ahora ya casi no existe porque los malos ya lo saben, entonces no quieren darle información a los del Blue Team, básicamente. Entonces, si estáis abriendo QLED, seguramente seáis un honeypot y si no, pues tenéis que mirarlo porque no tiene sentido, ¿no? Que permitas a cualquiera, sin autenticación ninguna, que despliegue nada en vuestro cluster. Y tema de rotas de TLS, los certificados o el tema de backup de etcd. Y aquí en lo de los componentes, quería añadir que al igual que hay hay componentes dentro del clúster, tú puedes añadir más servicios, pues como hemos visto, como Prometheus. Y con mi vecino David de Torres, y dimos una charla hace un año de cómo los atacantes explotaban Prometheus para lograr la información dentro del clúster y vimos cómo se podía lograr toda la información posible, básicamente por las métricas, ¿no? De qué proveedor de servicio tenía, qué información tenía la topología, qué información del sistema operativo del nodo, kernel, versiones y mapear con las vulnerabilidades existentes o los registros que estaba utilizando, si era público o privado, qué imágenes, hasta llegar a los secrets, ¿vale? Entonces esto era como el mayor gathering for free, ¿no? que se puede tener. Y si encima macheaba con CVEs, pues eras capaz de decir, vale, pues este clúster si logro tener acceso a alguno de los servicios que tienes puestos, seré capaz de llegar a escalar privilegios y controlar todo el pod antes de incluso hacer el primer ataque, ¿no? Con lo que es bastante importante. Y por último, los servicios, perdón, las vulnerabilidades de los componentes o ya anticuados, donde cada año van saliendo vulnerabilidades. Hay el tema del dashboard, como os decía en 2018, que se podía escalar. Si estaba el dashboard expuesto, ya no lo está por defecto. Man in the Middle Attacks en 2020 o problemas en kubectl que se podía hacer directory traversal, perdón, dentro del host. Y aquí ya Kubernetes en la versión 97, creo sí, Feature State en beta, sacó un propio feed para poder monitorizar los CVEs que van apareciendo en los componentes. Y aquí hay uno en concreto que es el 2021-25-741, que es en Symlink, que es el que va a la demo. Y ya termino, lo prometo. Estoy justo. Porque aquí este es el único. Está aquí, no os preocupéis, está aquí. Este es el único que sí que había que grabar 100% porque es un race condition, ¿vale? Que lo que significa es que necesitas iterar y hacer varias probatinas para poder acceder, ¿vale? Para que funcione. Básicamente aquí lo único es la versión la 1.21, que es la vulnerable. Este es el CVE, ¿vale? Hay varios. Y la idea es que este de aquí es el pod que vamos a desplegar, ¿vale? Es el deployment. Y como veis, tiene aquí el sleep, que lo que va a hacer es estar montando y aquí está el exploit, ¿vale? Aquí está el payload y lo que hace es todo el rato correr el while true y ejecutar el payload. Y esto es súper simple, el exploit del CVE es despliega y espera, despliega y espera, despliega y espera.
¿vale? Entonces lo que vamos a ver es cuando ejecutamos, tenemos todo el rato esto, batatem, batatem, create, create, batatem, create, ¿vale? Esto tarda bastante. ¿Y qué es lo que logramos? Llega un punto donde, ¡pum!, success, ¿vale? Y me lista el file system del host. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto lo que ha hecho, este exploit, lo que ha hecho es que al final ha desplegado un contenedor que se llama CV patatín patatán y si me conecto a través de un bus dentro de este contenedor y me meto en mount data, lo que ha hecho es crear un symlink door que llama, que es lo que hemos hecho en el primer caso, es montar el file system de host a través de un symlink y soy capaz de ver las passwords dentro de aquí. Lo único es eso, que no estoy corriendo con privilege o el contenedor como root, sino que he sido yo el que he sido capaz de que ese pod ahora sea privilegiado sin necesidad de hacerlo, ¿vale? Aquí tendrías el feed, ¿vale? Y simplemente es clicar en 2021 4 este de aquí y aquí tenéis la información del CVE, ¿vale? Y por eso la versión es vulnerable. Y creo que justo de tiempo, si lo siento, se me ha pasado, pero Nada, eso un es minuto. todo. Eso es todo. Gracias. He corrido lo que he podido. Sé que es mucho. Espero que se haya entendido bien los riesgos y cuáles son los más importantes y cómo solucionarlos, qué herramientas existen y que probéis. Muchas gracias. Vale, muy interesante, ¿eh? La seguridad, ¿no? La gran olvidada muchas veces. Vale, si quieres, bueno, un par de preguntas. Una de Antonio Berbel. Vale. No sé si conocerás Mod Security, que implementa Core Ruleset de OWASP. Si conoces alguna alternativa, ¿nos la podrías compartir? Gracias. No, la verdad, no sé cuál es la que no conozco, le Mod echaré un Security. ojo. Mon Security, ¿vale? Pues no, porque como he dicho, eh, hay diferentes frameworks como el de Mitre y hay herramientas que te pasan una tabla y hay el CIS Benchmark que es el más famoso y herramientas open source o productos. Y de WAS, como es de hace un año, pues ya la gente estará mapeando y haciendo lo mismo, ¿no? Entonces no conozco alternativas, la verdad. Gracias por... Vale. Sí, lo miraré. Y luego tengo yo otra. ¿Cómo tú ahora mismo tienes un clúster nada más ¿Mm? desplegado? ¿Cuál es la herramienta, la tool que meterías primero para quitar, para olvidarte de la mayor parte de estas vulnerabilidades? No, ya sé cuál me vas a decir. No, Se ha preguntado un poco... sí, bueno, no sé. Si puedes decir esa y alguna alternativa. Sí, 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 sí. Es que, claro, una única bueno, para ser sincero, una herramienta única no te va a cubrir todo. La que más te va a poder quitar seguramente sea la parte, personalmente, la parte de firmado y verificación de firma tipo cosign, conocer, porque es lo que más previene, con lo que te evitas todo el posterior, ¿no? Sí. Pero el tema de escáneres, casi todo es imposible que escale o lo que hay un problemón con el tema de listas infinitas o todo es crítico y ahí necesitas algo que te priorice y ahí te tienes que ir a productos comerciales. Y en tema de monitorización, pues Falco, evidentemente. Hay otras, Tetagron y tal, pero yo recomendaría Falco, que es la más simple y más, yo creo que por defecto que todo el mundo conoce. Pero te diría que yo optaría, si quieres empezar en esto, pasar cualquier escáner. Creo que Cube Hunter o hay algunos que son parecidos benchmark, básicamente tú lo pasas y te dice, mira, pues esta configuración está bien o mal. Tema de firmas y luego ya monitorizar. Pero una que haga todo no existe. Te vas a un producto comercial. Sí, los 10 no te decía el que más cubría, ¿no? Si te tuvieras que elegir. Pues Pero bueno, ya me lo has sí, dicho, ya me lo has dicho. sí, un escáner de Config, que creo que Cube Hunter o hay varios, ¿no? Cube Bench y tal. Más que escáner del propio contenedor, por así decirlo, de Sí. como Trivi o Docker Swarm. Y luego yo optaría, yo creo que el tema de firma, verificación de firma, cosign, conocer es algo que va a ir creciendo. Tienes ya bastante base, pero no sigue sin ser algo estándar, por así decirlo, Sí, de que la sí, gente diga, sí, esto es súper hay sencillo, que no. ponerlo. ¿Cómo gestiono las claves para firmar, por ejemplo? Pues eso, conocer te ayuda, pero cosign solo te permite uno. Si Sí, necesitas sí. más firmas, es más complicado. Vale, Culto perfecto. Pues tema. nada, Sorry, pues sorry, muchas sorry. gracias, Miguel. Muchas gracias Gracias por a todo, ti. por la charla y nada. Vale, gracias a vosotros. Chao, chao. Gracias.